Feliz Navidad a todas las personas del pueblo dominicano y a los que nos ven en distintas partes del mundo. Son los deseos de los integrantes y el equipo de las Noches con Bélgica, integrado por Bélgica Suárez, Bruselas Lora, Domingo Ureña, Víctor Mañaná, Ervin Vargas, Zacarías Jackson, Santo Aracena, Iván Pérez y este servidor Tacón NG. Buenas noches y que Dios bendiga a todas las personas de las Noches con Bélgica. ¡Feliz Navidad! Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos. Feliz Navidad, como dice la promoción que hicimos la pasada semana. Y yo entro con alegría porque aquí hay un hermano nuestro. Ese sí. Una persona que uno puede confiar, puede hablar, uno lo llama, no es difícil localizarlo. Y si hablamos de traslado, que hoy está en esta parroquia, después en la otra, y yo le digo, no, que te quede aquí en el Santo Niño, o que te lleven para los cerros de Gurabo, que ahí está más cómodo, porque hay un amplio espacio. Dice, no, yo en cada lugar tengo una misión. La Rosario hay mucho beneficio. Con el padre. Digo, beneficio no muchos intereses. Carlos Santana Reyes, apellidos muy dominicanos tiene Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, bueno, Carlos. Bélgica, yo gracias muy por bien, venir. gracias a Dios. Y siempre, Carlos, imagínate cuando tú llamas, no se puede decir que no. No, yo no estoy escribiendo, yo llamo. No. Cuando tú llamas directamente, esa llamada de Bélgica, óyeme, es como si fuera el mismo Papa que me llamó. Ay. Que por cierto está de cumpleaños hoy, 88 años. 88. 88 ese muchachito tiene ya. Y mira, ¿cómo que esos papas viajan tantos países a esas edades? Sí, y operado ya él. Claro, operado con sus limitaciones, pero una energía y un ánimo que a esta altura de juego, uno que se queda sorprendido realmente. A mí me gustaría ser una periodista que ande con el Papa. Que cubra la fuente del... Que cubra la fuente, se le hacen las preguntas, se para. Igual que la del presidente de los Igual que las del presidente, sí. Es muy interesante. Claro, hay que una acreditación. Se necesitaría una acreditación ante la Santa Sede, pero generalmente quienes tienen esas acreditaciones son esas grandes cadenas de noticias. Sí. A nivel internacional. Se la dan a República Dominicana, que todo el mundo con una cámara, un celular y es periodista. Aunque, por ejemplo, nuestros amigos Manuel y Felito pudieran gestionar para CDN una acreditación ante la Santa Sede, digo yo. Pero para la Santa Sede lo podrían hacer. Pero el helicóptero de ellos no llega, son muy lejos. Y además las noticias que se dan allá son noticias interesantes para nivel mundial. Y aquí se vende para nivel local. A nivel local, exactamente. Entonces, es muy diferente la parte de... Sí. Por ejemplo, mira, todas esas grandes ANSA, CNN, Reuters, etcétera, tienen representación. Univisión, tiene su gente. Por ejemplo, ahí tú tienes a Valentina Lazraki, que tiene 40 años ahí en la Santa Sede. Y cada vez que el Papa viaja, pues se va a un avión lleno con los periodistas y todo eso. Entonces, cada cadena de estas tiene que asumir los costos. O sea, sí, porque son costos muy elevados. Costos muy elevados, exactamente. Desde la dieta que se le dan a esos periodistas. Que no te creas, no son muy... Pero muchos tienen espacio en el avión del Papa. No, todos tienen espacio en el avión que van. Todos tienen espacio en el avión que van el Papa. Pero mañana él ha andado cubriendo todos esos eventos de los presidentes. Claro. Aquí en República Dominicana. Incluyendo el Vaticano. Muy bien. Por ejemplo, pero con los presidentes. Generalmente en esos viajes internacionales, cuando un presidente visita no solamente la Santa Sede, porque recordemos que el Papa también es jefe de Estado.
No es solamente líder religioso, es jefe de Estado. Que es un pequeño, del Vaticano. país. No, un Estado. Y bueno, siempre dentro del séquito presidencial que va el equipo de prensa, lo acompaña muchísimo. Yo tuve bueno, es uno entre mil, ¿no? Es una satisfacción personal de que estuve incluso un presente que me entregó Juan Pablo II, que consistía en un rosario y una efigie de... Una medalla. Una medalla, sí. exactamente. Y además de eso, fotografía con el propio Papa, con el sumo pontífice, como le decimos. Y tuve la suerte, una coincidencia, de que en el grupo que estábamos acreditados oficialmente junto con el presidente, se quedó uno de los invitados, que fue Juan Ramón Gómez Díaz, que llegó tarde y no lo dejaron entrar. Y a mí fue que me eligieron en el grupo, estábamos con el Papa, aunque fuera a buscarlo afuera. No, pero es posible que a Gómez Díaz, como no era periodista, lo tenían en la puerta. No lo inscribieron. Pero bueno, si el tema es que el presidente me dijo a mí que si yo podía, yo, oye, una orden le dije. Y siempre el Carlos Santana, nuestro sacerdote, sabe que es así. Hay una serie de caballeros muy impecables que acompañan a uno siempre con mucha gentileza, que tú puedes preguntarle cualquier cosa, pero son agentes de seguridad. No todos. Por ejemplo, hay varios cuerpos. Está el grupo de los chambelanes. Los chambelanes, que son los que van vestidos de frac generalmente, que son los encargados del protocolo. Los de la seguridad interna, hay varios espacios cubiertos tanto por la llamada Gendarmería Vaticana, o sea, el cuerpo de policía del Vaticano, y la clásica Guardia Suiza. O sea, la Guardia Suiza es la que custodia directamente al Papa. Seguridad personal. La seguridad, o sea, sí, señor. dentro de la basílica y dentro del Palacio Apostólico, como le llamamos a la residencia del Papa. Ahora bien, cuando el Papa sale fuera, tiene un equipo de seguridad especializado, como lo tendría Trump o como lo tendría cualquier otro presidente. O sea que son varios cuerpos. De acuerdo a los espacios, ellos actúan. Claro, recuérdese, escúchame, Bélica. Ali Aka fue un radical. Entonces, sí, Mehmet Ali Agca. Mehmet Ali Aka. Oye, usted sabe... Agca se pronuncia en turco. Correcto. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Exactamente. Es un tema de seguridad, de cómo usted dice. Sí, no, eso no es fácil. La seguridad de un presidente, la seguridad de un papa y la seguridad de cualquier jefe de Estado, ministro, viceministro, de esos países que son son presidentes. Que a propósito renunció la ministra de Canadá y lo primero que dice Donald Trump, qué bueno, porque él opina de todo. Yo nunca he visto nada igual. Ese era lo que necesitábamos, a Donald Trump. Ese era lo que necesitábamos. No, hombre, por Dios. Ya tenemos embajadora, por fin. No vienen homosexuales a representar ese gobierno. No, a mí no me importa. Y es muy católica. Los homosexuales es católica son seres practicante. humanos. Sí, es católica practicante. Ahora, agréguele, padre, que es agente de la CIA especial. Fue también agente de la CIA. Tiene algo bueno, origen mexicano. Sí, origen mexicano. Mira, es interesante ver que dentro del tren administrativo de Trump hay varios funcionarios ya que se han anunciado de origen latino. Es muy interesante esa cosa. Es un mensaje que se está mandando. O sea, un mensaje muy... que hay que leerlo ahí entre líneas. Pero obviamente no vinimos a hablar de política internacional. No, pero yo tengo que decir que cuando mañana habla de homosexuales, no importa, son seres humanos. Ellos vinieron y jugaron su papel aquí. Bueno, muchas cosas quisieron exagerar, porque pensaban los que nombraron en el gobierno pasado. Pero tú sabes lo que es poner una bandera. Eso tenía su... Poner la bandera. Su objetivo muy trabajado, mensaje. muy puntual. No solamente mensaje, un objetivo. Porque esas personas vinieron con una tarea clara. Solo que hay que entender que por la idiosincrasia del pueblo dominicano hay ciertas corrientes que
no tienen cabida. Que rechazan también. Exactamente, y que debieron, o sea, fue una acción demasiado abierta en su momento. Ellos no se cuidaron mucho. Exactamente, Esa fue la demasiado situación. Pero eso abierta. degeneró. Pero que ellos, esa pareja, que ahora están haciendo lobby, negocios, fueran homosexuales, eso es su vida privada. Sí, una No cosa será importa, su vida uno no privada puede. y otra cosa será su desempeño como profesional. Exactamente. Son dos cosas Pero eso totalmente degeneró, A ver, Domingo, diferentes. yo no estoy Pero, cuestionando atención. su condición como de lo que es su preferencia, no es eso. Representante de un gobierno en un país que nunca ha ofendido a Estados Unidos y no al revés. Es Estados Unidos que nos ha ofendido a nosotros. Pero que el Estados Unidos ahí sí que yo lo veo, no, es esa mañana óptica Estados que yo Unidos lo veo no lo yo. hace por ofensa. Yo lo que veo es un así. país libre. Mira, es que a nivel diplomático, por ejemplo, a nivel diplomático se tienen que tomar algunas, digamos, cuidar algunas formas. Por ejemplo, generalmente, cuando tú vas a enviar un embajador, un delegado, lo que sea, tú tienes que tratar que esa persona que tú nombras, que tú envías, sea lo más afín a la realidad del país al que se manda. Eso es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque son cuestiones diplomáticas. Entonces, Claro. Por eso, ahí fue la falta de... Yo no diría fue falta de tacto por un lado, pero también algo muy puntual, porque era un acuérdate que la mensaje. política también tiene mucho de económico. La gente invierte en los políticos, en las campañas, y ellos invirtieron mucho. Pero eso degeneró también, mucho vuelvo a dinero. recalcar en esta bueno, parte. es bueno dialogar con él, porque él es bueno para comentar. Precisamente. O sea, para que venga a comentar, no solamente ser entrevistado. Pero Carlos, eso degeneró también lo que fue la Agenda 2030. Claro. Sí, porque fíjate, después de ahí, personas que tú ni te imaginabas salieron al aire y hasta ponían bandera en su escritorio. Eso Salieron pasó, del closet. Sí, eso pasó en el Palacio Nacional. Bueno, la a muchacha que- propósito tú dices, con de la nuestra muchacha amiga que acaba de renunció. renunciar. Pero Exactamente. ella no es lesbiana, ella lo que es libre. ¿Que ella qué? Ella no es No, lesbiana. esta- Cuando te No, dicen ella, simplemente hablen por- claro. De Leticia. De Lilia Lilia. Leticia. Lilia Leticia, La hija del Jorge presidente Pero aparte Salvador de Jorge ella- Blanco, quien renunció antes de Pero ayer. aparte de ella, 5 funcionarios más tienen bandera Sí, sí. en su escritorio. Porque se busca incluso hasta ganar simpatía. Sí. Incluso sabemos Es que hay mucha simpatía. por ejemplo, fíjense ahora en la campaña recién concluida de Estados Unidos, en donde en el caso de Kamala Harris, parte de su campaña estuvo orientada a estos sectores. A la comunidad LGTB. Exactamente, claro, pero no claro. solamente eso, Abiertamente. también en apoyo a los grupos proabortistas, por ejemplo. También. Y eso era, se trataba de atraer La candidata a del señor aquí, del caballero aquí. Sí, mi candidata. digamos, a ese grupo de votantes, a ese segmento de la población. Y es así, todo va a depender. En otros lugares, por ejemplo, donde se busca atraer la atención de aquellos que son mayoría, vemos que o los que son de derecha o los que son de izquierda, según la intención que se tenga. Pero eso se da en todas partes. Pero Carlos, vamos a hablar de Navidad. Hablemos de Navidad y todo eso. Advenimiento, vamos a hablar De Adviento, de advenimiento, sí. cuando, por ejemplo, en diciembre, ¿qué es lo que se celebra? ¿El nacimiento del niño Jesús? El nacimiento del niño O cuando Jesús. los ángeles le anunciaron a María Es que que le llegaba un hijo. Es que es un todo. O sea, el misterio, llamémoslo pascual, es un todo que va desde la anunciación, desde la encarnación hasta la resurrección. O sea, que hay toda una línea de tiempo que comienza justamente cuando el ángel le anuncia a María. Entonces, vivimos, o sea, es como un ciclo que vamos viviendo a lo largo del año. En este tiempo de Navidad vivimos el ciclo de la anunciación, del nacimiento y de la epifanía. O sea, la manifestación
a los reyes magos, a lo que llamamos los magos de Oriente, que no eran reyes, por cierto, eso se lo hemos puesto nosotros, pero en la Biblia no se dice que eran reyes. ¿Y qué eran? ¿Magos? Se dice sabios, eran magos, Sabios. Astrólogos. Eran astrólogos. Astrólogos, leían las estrellas y también se le decía magos a la gente que leía las estrellas. Para nosotros un mago es una persona que es capaz de hacerte un acto sorprendente, sobrenatural. Pero en la época se le llamaba magos a aquellos que interpretaban los signos de los tiempos, que interpretaban los astros, porque en esa época la astrología era considerada como una ciencia. La astrología. La astrología era considerada como una ciencia y había cierto criterio en ello. De hecho, ellos... Perdón, que es diferente a astronomía, ¿eh? Para que no haya confusión. Astrología. Para que la gente no se... Sí, la astrología se Lo que era refiere a los Fátima. astros. Sí. Astróloga, lo que era Fátima de Córdoba. Pero Sí. hay que entender la diferencia. Hoy en día, por ejemplo, se han invertido los papeles. La astronomía es una ciencia, Claro. mientras que la astrología sería una pseudociencia. Ha decaído mucho porque lamentablemente tenemos un grupo de farsantes, de fantoches que abusan. Dicen, porque la alineación de tal astro, de tal estrella con tal planeta, que tal cosa y que tal cosa, lo que te leen el horóscopo. O sea, ya eso se ha vuelto una desfiguración de lo que en sí era la astrología en tiempo de los magos. Porque la gente sabía, o sea, a través de la lectura de los astros se sabía cuándo iba a ser buen tiempo. Por ejemplo, cuándo era época para la siembra, cuándo se podía viajar, cuándo iba a haber marea alta o marea baja, cuándo iba a ser tiempo de pesca. Toda la vida de la humanidad giraba en torno a los astros. Es después que cogieron eso para el amor, para el dinero, que tú te llevas. Claro, porque es lo mismo, sí. Que lo que la gente quiere saber. Claro, Tres cosas: que se manipula. viaje, dinero y amor. Es como la religión, que lamentablemente muchas personas malintencionadas utilizan la religión y la desvirtúan para sus propios fines, especialmente para generar, cuando se genera cierto fanatismo o personas que se valen, incluso que dicen que tuvieron tales revelaciones, que comienzan a decirle cosas a las personas que la gente quiere oír y así sucesivamente. O por ejemplo los espectáculos esos que se dan en esos shows en masa de gente que comienza a caer, por ejemplo, que te tumban y que esto y que lo otro. O sea, lo mismo pasa con la religión y lo mismo pasa con todas las realidades en el orden humano, que muchas veces hay personas que manipulan, incluso la ciencia es objeto de manipulación, cuando no hay criterios claros. Pero Carlos, Entonces los magos, para concluir la idea, eran videntes, leían los astros y logran descubrir una estrella particular, diferente. Y estudiando, buscando las profecías, se dan cuenta que esa estrella era el presagio de algo grande, que ellos no sabían. Por ¿Pero eso se van donde por eso se van donde Herodes. Pero se aparecieron. Claro, porque La ellos estrella de interpretaron el Prácticamente signo. salvan al niño. Salvan al niño, prácticamente. Porque ya ellos siguieron que algo grande estaba ocurriendo. Exactamente. Y es ahí cuando los que querían matar al niño, ¿cómo es que se los Sí. llegan y Los no soldados. no lo encuentran? Y no lo encuentran. Y eso no, fue en por Navidad. Sí, todo eso forma parte del ciclo de la Navidad. Hasta llegar a marzo o abril, No, en Semana generalmente Santa, sí. que ahí es que Jesús Viene la pasión. viene la pasión de Cristo. Exactamente, la pasión, la muerte y la resurrección. Atención, cuando hablamos de este ciclo, no significa que sean acontecimientos que cronológicamente se dan inmediatamente uno después del otro. Porque en este caso, la visita de los Reyes Magos o de los magos no se da inmediatamente después del nacimiento. Se da un tiempo después, incluso se calcula que hasta 2 años después del nacimiento. Cuando los magos llegan, Sí,
¿A donde el niño que nació? Claro, porque recuérdense que según cuenta entonces, Mateo... ¿Cómo no lo encuentran, lo secuestran durante esos 2 años? Porque no, porque no sabían. No, porque ellos no sabían. O sea, realmente, la voz de alarma, claro que sí. La voz de alarma del nacimiento de este personaje, de este rey, pues la dan ellos precisamente cuando llegan donde Herodes. Y recuérdense un dato interesante que ofrece el Evangelio de Mateo, que cuando Herodes se da cuenta de que los magos lo dejaron en visto, como decimos, que lo engañaron, que se fueron, según el cálculo que dieron los magos, el niño debía tener alrededor de 2 años. Por eso es que Herodes manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Porque se entendía que más o menos el niño debía tener entre 1 año, año y medio, 2 años. O sea que no fue inmediatamente, vino al mundo. No, porque eso tiene su... Exactamente, la vida. O sea que todo es algo simbólico. Sí. Incluso hay que destacar algo importante y para que nuestros amigos televidentes queden también ilustrados. Jesús no nació el 25 de diciembre. O sea, la fecha del 25 de diciembre es simbólica. Es un punto de referencia, pero nosotros no sabemos a ciencia cierta ¿qué día nació Jesús? El 25 de diciembre es una fecha que se extrapola de las costumbres romanas y se le da un sentido cristiano, como una estrategia de la iglesia primitiva para distraer la atención de las autoridades romanas en época de persecución. El 25 de diciembre era una fiesta pagana en la que se celebraba el nacimiento del sol. Y se trataba de un gran acontecimiento en todo el Imperio Romano, donde todo el mundo celebraba, eran días de fiesta, de jolgorio. Los cristianos no lo celebraban evidentemente, porque era una costumbre pagana, idólatra. Sin embargo, cuando las persecuciones arrecian, en concreto la persecución de Diocleciano hacia finales del siglo III, ¿qué hace la iglesia? Para salvaguardar la vida de los creyentes, decide darle a esa fiesta un sentido cristiano, para ellos celebrarla también. Pero no ya el nacimiento del astro sol, sino el nacimiento del sol que es Jesucristo. Es interesante que en la Biblia, en varias ocasiones, se hace referencia al sol como al enviado. Un ejemplo, capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Porque hay gente que no ve esta parte, hay gente que dice, no, los católicos celebran la Navidad porque es una fiesta pagana. No, los católicos le hemos dado un sentido cristiano a la Navidad. Capítulo 1 de Lucas, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando después del nacimiento de Juan, porque él quedó mudo, recuérdenlo, cuando el ángel le anunció que Isabel iba a tener un hijo, él no creyó y quedó mudo. Cuando Juan nace después, él recupera la voz y entona un cántico de alabanza. Y en ese canto que encontramos en el capítulo 1 de Lucas, Zacarías dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, o sea, Jesucristo. Y por eso la iglesia dice, no, nosotros tenemos nuestro sol que es Jesucristo y a partir de este momento, para no llamar la atención, también nosotros vamos a celebrar el 25 de diciembre. ¿Pero por qué celebramos el Adviento durante el mes completo de diciembre? A veces comienza la última semana de noviembre, 4 semanas. 4 semanas. Eso tiene una razón histórica. ¿Cuál es la razón? Para los primeros cristianos, el regreso de Jesús, la segunda venida, era algo inminente. Era algo que tenía que suceder ya. Cuando cuando los cristianos se dan cuenta que ya Jesús tarda en volver como él lo había prometido, comienzan a bajar la guardia y comienzan a decirse, no, el Señor no viene nada. Ese no viene nada, como el cuento del borracho. Perdiendo la fe. Claro, y comienzan a perder esa esperanza en que el Señor volverá un día. Y la iglesia de manera pedagógica instituye este tiempo. En momento fueron 6 semanas, ahora solamente son 4,
en donde se alimentaba en los creyentes esa esperanza en que el Señor un día regresará. Pero hay iglesias que lo esperan, que dicen que viene. ¿Cómo es la palabra que ellos dicen? Cristo viene, Cristo viene. Por ejemplo, hay pero ciertas eso no es la católica que dice no. Cristo viene. No, Y es nosotros verdad, decimos que Cristo viene también. Pero es verdad Solo, que Cristo viene. ¿En claro, cuáles circunstancias? Claro, o sea, la palabra de Dios bien lo dice y Jesús bien lo dice en el Evangelio. Jesucristo volverá un día al final de los tiempos en su gloria y en su majestad para instaurar definitivamente su reino. Ahora bien, nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Y el mismo Jesús lo dice en el Evangelio. Es más, dice, a lo que anden diciendo por ahí que va a ser tal día, que va a ser en tal momento, no le crean, no vayan tras ellos. O sea, un día volverá de nuevo en su gloria. Ahora, también Jesús sigue viniendo todos los días porque Jesús sale al encuentro de cada uno en su presencia espiritual. Y esto es importante tomar en cuenta. Aunque hay algunos fanáticos que comienzan, sobre todo aquellos que no tienen ningún tipo de formación bíblica y que creen que todo lo que dice la Biblia hay que tomarlo al pie de la letra, comienzan a interpretar, a dar números, cosas erróneas, y por eso caen en los errores que han cometido. Dice el ingeniero Rafael Mata, da gusto oír ese sacerdote. La gente dice que la Biblia tal cosa y que se está viendo ahora. Sí. Todo lo que... todo eso está escrito, todo eso está escrito, dice la gente. ¿Realmente es así? Fíjense, hay que entender, en la Biblia hay diversos géneros literarios y que obedecen a una cultura específica, a un tiempo específico. Entonces, se habla de catástrofes, se habla de guerras, de cataclismos. Ahora bien... El famoso Apocalipsis. Sí, pero es que el Apocalipsis es un género literario que tenía por finalidad dirigir un mensaje a la comunidad perseguida. Y era un mensaje en código, porque como era época de persecución, había que disfrazar el mensaje. Y por eso hay tantas metáforas, hay tantas imágenes. Si nos damos cuenta, desde el principio del mundo ha habido siempre guerras, ha habido siempre epidemias, terremotos, destrucciones. Y dice Jesús en el Evangelio, bueno, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, no tengan miedo, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Pero no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay personas que interpretan al pie de la letra este tipo de narraciones, pero era que se referían a hechos muy puntuales. En algunos casos la destrucción de Jerusalén. En otros casos las persecuciones que en ese momento la comunidad cristiana estaba pasando. Entonces, por ejemplo, hay una serie de figuras. La famosa bestia era la manera de referirse al emperador, por ejemplo. Y así sucesivamente. O sea, lo que el Apocalipsis narra ya aconteció, porque era en ese momento histórico cuando la comunidad cristiana, para animar a los fieles que estaban padeciendo la persecución, pues narra de manera poética, de manera metafórica, estos acontecimientos, invitándole a no perder la fe, a conservar la esperanza, porque al final el bien va a triunfar sobre el mal. Pero nada de que vamos ahora a todo este tipo de cosas. La gente dice, tú ves, eso está escrito. Pero si nos vamos en el tiempo, atrás, vamos a ver que lo mismo que se está dando hoy, se dio hace siglos, hace miles de años también. Por eso hay que tener mucho cuidado. No todo y ahí hay un error, sobre todo en la corriente protestante, hay un gran error. O sea, la corriente protestante establece que cada uno puede interpretar la Biblia de la manera que le plazca. A su manera, como dice la canción. Eso lo decía Lutero. Y ahí hay un gran error, porque hay gente que puede interpretar el mínimo detalle de manera equivocada. Hay gente que incluso
se ha hasta suicidado. Sí. Por ejemplo, ustedes se recuerdan en los años 70 aquella famosa secta que hubo Que se en lo los Estados envenenaron. Unidos. exactamente, Sí. que porque el Lo fin del mundo envenenaron. venía, se juntaron y se envenenaron Se todos. envenenaron. Eso fue Porque en ya una venía. una comunidad llamada Huaco. En Huaco, en eso Huaco. fue famosísimo. Mire, padre, yo quiero aprovechar su presencia para yo tranquilizarme un poco espiritualmente sobre un pasaje bíblico, la interpretación que usted le da de ese momento en que Jesucristo dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Abandonado, claro. ¿Cómo usted explica ese momento que se supone, ya usted sabe lo que yo Se quiero supone que Perfecto, él es el claro. que salva. Entonces, se Sí. vio en un ¿Cómo momento él- y tal que cómo se él sintió se- abandonado, solo. Claro. ¿Qué pasó ahí? Miren, recordemos que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Jesucristo, como humano, también sintió, como nosotros, la angustia. Jesucristo, como humano, experimentó el dolor. Recordemos en el momento de la oración en el huerto de Getsemaní, donde él le pide a su Padre, aparta de mí este cáliz. Nosotros creemos que Jesucristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y como hombre, también en ese momento, aunque obviamente estaba confiado en la misión que el Padre le había confiado, pero siente también ese temor. Y lo mismo que muchas veces nosotros nos sentimos abandonados de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido abandonados de Dios? Ignorados por Dios, que Dios no nos escucha, que Dios se hace de la vista gorda de nuestros problemas, de nuestras situaciones. ¿Cuántas veces hemos experimentado esa ausencia? Pues Jesús viene a redimirnos y viene y ha asumido nuestra condición humana a plenitud. No es que, a medias, no. Y Jesucristo, el Padre permitió que experimentara también lo mismo que nosotros experimentamos para poder comprendernos mejor y salvarnos así a plenitud. Ahora bien, eso fue un momento pasajero. ¿Qué sigue después de ese momento? Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito de esperanza, es un grito de fe, pero inmediatamente dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, que ahí viene entonces esa gran profesión de fe. Otra cosa que yo Recordemos no que entiendo. Jesús, atención, y eso es importante tener en cuenta, para nosotros los cristianos, el Dios en quien creemos es uno, pero a la vez trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios como el Padre y como el Espíritu Santo, pero no es el Padre. Y por eso Jesús vive en una estrecha relación de confianza con la persona del Padre, aún siendo Dios. Pero en este caso es el enviado del Padre. Son dos personas distintas. A mí me confunde mucho. No son dos dioses, Como me está son dos confundiendo en la personas. iglesia que usted estaba, en la Santo Niño. El Divino el Niño. Divino Niño. Ajá. ¿Por qué ahora? ¿De dónde sale el Divino Niño? Es el mismo Jesús. Es Pero un por misterio, es un misterio de la vida de Jesús, Bélgica. O sea, nosotros vemos a Jesús desde diversos ángulos. Y cada uno se siente identificado con un aspecto de la vida de Jesús. Algunos se sienten identificados, por ejemplo, con su infancia, que es quizás su parte más humana. Otros se sentirán identificados con el Jesús que sufre desde su propia condición, con el de Jesús que carga la cruz. Otros se sentirán identificados con el Jesús que es el buen pastor. Otros con el Jesús que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero son todos, o sea, Jesús creció, Él creció. Por ejemplo, creció, el Divino Niño murió, Jesús sí. es del que estamos hablando. Claro, pero es el hombre, mismo el Padre, Jesucristo. entonces fue creciendo. Fue creciendo, se hizo Pero ¿por qué hombre. ahora, por ejemplo, por lo menos en este país, es que hay tanta gente con esa fe Sí. hacia el niño Mira, Jesús? esa devoción es antiquísima. Es antiquísima. Pero y ahora se que aquí la remonta. estamos... Aquí en República, no, lo que pasa es que ahora es que aquí se está viendo en su versión colombiana, porque esa devoción que se ha ido desarrollando al niño Jesús,
que con su vestidura rosada, su cinturita azul, es, digamos, una elaboración colombiana. Pero mucho antes de que existiera la devoción a este niño de Jesús ligado al barrio 20 de julio, ¿cuántos de ustedes, recordemos que cuando tú eras niña estaba la devoción al Santo Niño de Atocha? Ah, sí. Que es el mismo niño Jesús, el Santo Niño de Praga, y así sucesivamente. Fíjense, es que hay un asunto muy humano. Si hay un aspecto de la vida de Jesús que lo hace más cercano a nosotros, es su niñez, porque ahí se ve en su fragilidad y nos sentimos más identificados con él. Desde los primeros siglos hubo santos que fueron desarrollando esta devoción. Por ejemplo, San Antonio de Padua. Ustedes ven que siempre San Antonio aparece con la imagen del niño Jesús. ¿Y hace cuántos siglos vivió San Antonio? Hace 800 años. Solo que se le ha ido cambiando el niño, pero es identificarse. Ha pesado mucho. Sí, solo que, claro, porque sabemos que es el mismo Jesús. Sí. Solo que Pero este hace milagros. ¿Cómo? Este hace milagros. Y Jesús, pero es el Porque mismo veo Jesús. tanta gente devota, Porque sí, libritos, pero ¿por con qué? oraciones Sí, claro. para conseguir trabajo, amor, dinero, salud, todas esas cosas. Y la gente ve los milagros. Claro, porque... Dicen ellos. Pero claro, pero ¿por qué? ¿Cuál es la condición para que haya milagro? Cuando cuando alguien le pedía a Jesús que hiciera un milagro, ¿qué le preguntaba a Jesús? ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? O sea, es realmente la fe de la persona. ¿Y por qué hay personas que le piden con tanta fe y con tanta insistencia a Jesús por los méritos de su infancia? Bueno, porque se sienten identificadas con ese misterio. Hay otras personas que a lo mejor no se sientan identificadas con ese aspecto de la vida de Jesús, pero la fe es fundamental en este caso. Padre, en ese tenor... En todos los casos. En ese tenor. En todos los casos, En sí. ese mismo orden. ¿Y cuántos testimonios yo te puedo dar? Oye. De personas que ha hecho una promesa, pero realmente es... Hasta en los periódicos, claro, digo yo. Claro, es a Gracias, Jesús niño mismo, Jesús. es el Hijo de Dios que obra el milagro a través de la fe de esa persona. Y es el mismo Jesús. O sea, no es que tú dices que hay un Jesucristo grande y un Jesucristo chiquito. No, es el mismo Jesucristo. Ahora tú le pides al Señor que por los méritos de su infancia te conceda una determinada gracia, un determinado favor. Según, padre, según los análisis de la historia, Jesús murió a los 33 años. Era la edad. Aproximadamente. 33 años, Sí. bueno, esa es la referencia. Y se hace referencia en los conocimientos bíblicos, las enseñanzas bíblicas, de la niñez y de la adultez de él con los apóstoles, en esa Exacto, historia. sí. Pero la adolescencia de él, ¿cómo fue? ¿Cómo ¿Qué la hizo? vivió? ¿Por No qué? sabemos. No sé, hay. ¿por qué eso se- Hay un no? periodo, Exacto. fíjate, hay un periodo que le llamamos la vida oculta. En los evangelios. La vida oculta. Oculta, la vida oculta de Jesús. O sea, no tenemos noticia de lo que aconteció desde que él tuvo 12 años hasta que tuvo 30. O sea que... Pero qué extraño. Sí, sí. bueno. Lo que pasa es que los evangelios no se escribieron con la finalidad de dar un detalle pormenorizado de la vida de Jesús. No son relatos ni cronológicos ni periodísticos. De hecho, los evangelios comienzan a escribirse prácticamente 30 años después de la resurrección, cuando ya la mayoría de las personas que había conocido a Jesús había muerto. Y se fueron recogiendo estos datos, estos detalles que se recordaban. Entonces, es importante señalar que para los creyentes, los primeros creyentes, estos detalles eran irrelevantes, no importaban. ¿Qué le importaba? ¿Qué hizo Jesús? Desde que sabemos que vivió en Nazaret, sabemos que fue carpintero, pero no sabemos realmente. Con su papá, que era carpintero. Exactamente, que aprendió ese oficio.
Hay algunos relatos que están contenidos en los llamados evangelios apócrifos, que no entraron a formar parte del canon de las Escrituras porque algunos de ellos se contaminaron con ciertas ideas, corrientes provenientes del gnosticismo y de otras tradiciones heréticas. Y nos dan una figura de Jesús un poco fantasiosa, de un Jesús cuya imagen no se corresponde con el Jesús que nos viene revelado en los evangelios. Entonces, ahí aparecen datos interesantes. Algunos teóricos, pero sin ningún tipo de fundamento, dicen no, que Jesús se fue al desierto con los esenios. Otros dicen que Jesús se fue a la India con los maestros, todo eso. India, sí, ¿no? sí. Hay muchísimas teorías, pero en sí no tenemos ninguna referencia histórica que nos diga qué hizo Jesús en ese arco de 18 años. Bueno, Excelente. muy interesante. Finalmente, padre, una exhortación ahora en esta fecha de Navidad, Sí, que sí. debe ser especial, bonita y a veces no lo es. Y no, cuando estábamos hablando no pusieron todas las del concierto. Ese concierto antes de la... Se repitió, creo. Hablamos del concierto que tuvimos el domingo Exacto, pasado. lo estamos pasando ahí antes de despedirlo. Sí, claro que sí. Porque lo que pasa es que se pusieron las imágenes ahí, pero no dijimos de No. qué se trata. Claro, hablamos. Pues vamos a utilizar ¿Dónde fue el concierto? en la iglesia San Ramón Donato. Ah, Aquí, sí, la estaban fue aquí. anunciando por las emisoras. Claro, ahí estuvo. Esa iglesia, lo único que le falta es un airecito. Sí, sí. Qué raro. Pero hay dos abanicos Unos muy abanicos buenos. Dos ventiladores que hacen el trabajo. Que hacen el trabajo. Muy bien, sí. Muy Vamos. Sí, sí. Pero lo van a repetir. No, lo tuvimos en Moca el día 13 y aquí en San Ramón Donato lo tuvimos el domingo. Como Eso parte de las eso actividades todos los propias, años. hacemos el En concierto todos los distintas- años. Sí, sí. ese En que se hace distintas todos los años. parroquias. Sí, sí. Generalmente lo hacíamos en la Pucamaima, en la parroquia universitaria. Este año, a requerimiento de los sacerdotes, lo hicimos domingo, porque si lo hacemos sábado, la mayoría de sacerdotes no puede asistir por los compromisos que hay en las parroquias. Pero ya domingo en la noche, cuando no hay ningún tipo de compromiso, pues los sacerdotes pueden participar y se notó, sobre todo, en la participación de la gente también. Va mucha gente a esa iglesia. Va mucha gente a esa iglesia, pero también al concierto que, Sí, sí, al que concierto, realizamos. Pero, que por es ejemplo, bueno. en esta época suelen hacerse muchos conciertos con villancicos. Aquí en Santiago comenzamos el día 2 de diciembre con el concierto del Orfeón de Santiago, dirigido por el Padre César Hilario. Hilario, Por sí. el Padre Hilario. Yo tengo Él- unas primas Sí. que cantan, que Muy coro bien. en ese... Sí, que en esa recién... parroquia. Sí. El mensaje a la población, al pueblo cristiano. El mensaje general es, tanto al pueblo cristiano como al que no es cristiano, es recordar que lo que nosotros celebramos en este periodo es el nacimiento del Salvador. Que gracias a esa encarnación del Hijo de Dios, el ser humano ha podido llegar a la condición divina. Dios se ha bajado a nuestra condición para levantarnos, para elevarnos a la condición de Él. Y que por tanto, así como Él ha querido compartir con nosotros su condición divina, pero al mismo tiempo ha querido compartir nuestra condición humana, nosotros estamos llamados a compartir, a ser solidarios. La Navidad no es derroche, la Navidad no es despilfarro, la Navidad no es holgorio. Le hemos matado el sentido de la Navidad porque la hemos comercializado, la hemos mundanizado. Lamentablemente, hacemos todo lo contrario que es la Navidad. Y qué pena que cada año tengamos que lamentar el saldo negativo de muertes por violencia, por accidentes de fuegos artificiales, por los accidentes de balas perdidas, por intoxicación alcohólica. Qué pena. Todo lo contrario a la Navidad. Por eso mi mensaje
al pueblo, a los amigos televidentes, es moderación. Excelente. Moderación. No se va a acabar todo el romo de los alambiques. No se va a acabar todo el puerco asado. No se va a acabar toda la comida. O sea que moderación. Y recordar que también hay otros que quieren vivir en paz. Claro, que no quieren ese desorden. No hay que hacer el desorden, esos escándalos, esos musicones, esas cosas de gente que está ahí porque quiere hacer el campo, pero ni siquiera sabe por qué está ahí. Ah, porque quiere oír música, pero si tú quieres oír tu música, óyela en tu casa o en un ambiente donde no tengas que molestar a tantas personas que están a tu alrededor. Exactamente. Ese es mi mensaje. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Conversábamos en esta época de paz, de amor, con el sacerdote Carlos Santana Reyes, que ahora ya está en otra parroquia. Vamos a repetir la parroquia, porque hay gente que le gusta escuchar. Mira, no, él sigue ahí, 4 años lleva ahí. No, era que yo lo recuerdo la última vez en la 27. Yo sé dónde es que le está. en la iglesia, sí, Bélgica, prácticamente todos los años para este periodo, yo siempre estoy aquí. Pero siempre digo lo mismo. Y los últimos 4 años. Siempre digo que la parroquia de Santo Niño. Sí, lo que pasa es que me recuerda más de ahí. Porque vivo cerca. No solamente porque vive cerca, sino porque cuando yo estaba ahí fue que tuve el famoso enfrentamiento con el entonces alcalde que se empecinó en impedir el parqueo de la gente. Total, al final, que había caos en otro lado. Pero bueno, esas son otras historias. Y por eso es que tú me recuerdas, por mis pleitos con Abel. Por eso. Sí. Pero no, yo tengo 4 años en la parroquia Santa Mónica, en la urbanización Fernando Valerio. Ahí también estuve atendiendo Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Conani. Actualmente continúo con la Santa Mónica, más la parroquia Santa Cecilia, que me fue confiada en el mes de septiembre en la Villa Olímpica. Muchas gracias. Bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Bélgica, Domingo, Mañana. Y a ustedes, amigos televidentes. Nosotros hacemos una pausa y volvemos.